Me decidí a volar hasta La Habana, que yo no conocía más que posiblemente la mayoría de ustedes. No fui por azar, tenía un propósito bien definido. Por casualidad, tomé café con un cubano aquí en Valencia. En su conversación, citó a algunas personas que en Cuba me podían ayudar a introducirme en un negocio que yo pretendía. Exploré posibilidades, contacté con los cubanos de allá y me fui. Tras 11 horas de vuelo, llegué al aeropuerto José Martí a las 7 de la tarde. Era la hora cubana, la mía eran las 11 de la noche. El desembarco y traslado a la terminal pudo ser de 1 hora de duración. El avión era grande e íbamos completos. Sobre las 8 de la noche estábamos guardando 2 filas de pasajeros ante el control de pasaportes cubanos. El trámite no iba demasiado rápido para mi gusto, ya que estaba cansado por tan largo viaje. Me costó un buen rato llegar hasta la vista de la cabina, donde un funcionario estaba absorto comprobando pasaportes. Estaba muy interesado en el viajero. Miraba su documento, le miraba la cara y lo revisaba una y otra vez. Por fin pasé yo. Mostré mi pasaporte y lo revisaron hoja a hoja por si tenía algún visado de algún país no grato para ellos. Eso es posible. El funcionario me di cuenta que tenía unas hojas con fotografías de personas a las que posiblemente no dejarían pasar, por los motivos que fueran. Todos los países lo hacen, pero había de confrontarlas una a una. No disponía de una pantalla y conexión a internet. Claro, así iba de lenta la cola. Finalmente, pasé sin problemas a la zona de entrega de equipajes. Afortunadamente, mi maleta llegó, la recogí y salí a la zona de llegadas. Allí me esperaban con mi nombre puesto en un cartón, mi contacto, una cubana blanca de unos 50 años, su hermana algo menor y un amigo que conducía un minúsculo cochecito al que llamaban el Polaquito, pues era de fabricación polaca. Ellos trabajaban en una importante empresa de informática que yo necesitaba conocer. Mi maleta era grande, no sé cómo la metieron en el cofre posterior del Polaquito. Conducía Alberto, el dueño del coche. Yo iba de copiloto y las hermanas detrás, con muy buena voluntad. Nos adentramos en la carretera, iluminada brevemente por algunas tristes farolas que rompían mínimamente la oscuridad. Estábamos a pocos kilómetros de la ciudad y no se apreciaba su proximidad. Poco después, ya avistamos luces y llegamos a La Habana, poco iluminada y por la hora con poco tráfico. Pasamos por la Quinta Avenida, que así, con poca luz, me gustó mucho, pues es un amplio bulevar que atraviesa Vedado y Miramar, un barrio que en otra época fue una zona residencial, pero con esa poca luz tenía todo muy buen aspecto. Luego tuve la ocasión de pasar varias veces por esa zona, y a la luz del sol vi claramente que a todas las casas les hacía falta una buena mano de pintura y alguna farola más también. Los jardines de la Quinta Avenida, llenos de árboles preciosos, no estaban mal cuidados. El conjunto, en principio, te daba la impresión que con no demasiado presupuesto se podría volver mucho más agradable. Ahora sé que lamentablemente esa mano de pintura nunca se dio. Y no me imagino qué habrá pasado con aquella preciosa zona. Yo tenía una reserva en el Hotel Intercontinental. Precisamente en la esquina de enfrente se halla la famosa heladería Coppelia, que yo entonces no conocía, pero que en otro relato ya les contaré los buenísimos helados que se pueden tomar y que disponen de 2 accesos, uno para turistas que pagan en dólares y otro para los ciudadanos habaneros que pagan en peso cubano. Pero todos tomamos los mismos muy buenos helados. Mis anfitriones tomaron nota de mi hotel, pero vi enseguida que habría de aceptar un café en su domicilio y conocer a su madre, pues no faltaba más. Un español despistado que aparece por La Habana, al que tenían que preguntar 1000 cosas de España, y yo a ellos también de Cuba. Acepté. Llegamos a una casa de 2 plantas de mediano tamaño, con un pequeño jardín delantero y un gran ventanal a la calle arbolada. Casa residencial, diríamos aquí.
Entramos en la vivienda que había que imaginarla cómo sería si una buena mano de pintura se le hubiera dado hace tiempo. Hubiera estado más bonita. Mis acogedores amigos se olvidaron de que yo estaba cansado, pero me hicieron un café molido a mano, hecho en una cafetera tradicional que hacía un café excelente y me espabiló. La conversación fue amable y educada. Me frieron a preguntas y yo a ellos, y sentamos las bases de que había sido un placer conocerlos y que podía contar con ellos durante mi estancia en Cuba. Cuando ya se dieron cuenta de que a mí me costaba concentrarme, se compadecieron y me llevaron a mi hotel. Allí me dejaron y quedamos para el día siguiente. Efectivamente, a la mañana siguiente estaban allí el polaquito y mis guías a la hora convenida. Fuimos a su empresa, que era de un tamaño medio, con unos 25 empleados. Su directora, María Elena, en el terreno profesional pude advertir que tenía ganas de progresar y no tuvimos más problemas con ellos porque estaban deseando colaborar con nosotros. En el terreno humano eran como una familia y ella se esforzaba en que en el comedor donde comíamos todos juntos, el menú según se podía procurar ese día, fue suficiente para que pudiera sobrar algo para llevárselo a casa. Y aquellos que tenían algún niño, que se pudieran llevar un poco de leche para ellos. Poco a poco fui cayendo en la cuenta las limitaciones que tenían que superar. Y lo hacían con la mejor disposición, compartiendo conmigo estas y otras situaciones, sin percibir yo si podría compararlas con mi día a día en España. No debía hacerlo. Ese desconocimiento de su situación con respecto a otros lugares, a ellos les ayudaba a valorar mucho lo que tenían. Para conocer a los cubanos lleva su tiempo, lo mismo que a cualquier otro ciudadano de cualquier país. Han de confiar en ti y tú has de ser muy cauto al hablar de España y con su nivel de vida respecto a ellos. No seas tú el que los sitúe en otro contexto. Esa no debe ser tu misión. Podría hablar ahora de cómo son, pero como estuve por allí 5 veces más, me voy a dejar influir por esas experiencias que tuve que vivir después. Pero bueno, hablaré algo de ellos, aunque luego los conocí bastante mejor. El caso es que me ayudaron mucho, conociendo la capacidad de recursos que nosotros disponíamos para informatizar con garantías a muchas empresas allí. Me introdujeron en 2 ministerios importantes, el de la construcción, Micons, con cuyo viceministro tuve 2 amables e interesantes entrevistas, quien, como muchos cubanos, quieren a España. Y también con la responsable contable del Ministerio de Economía. De la mano de ellos fui conociendo y conviviendo el día a día con funcionarios de los diversos departamentos, cosa que fue muy beneficiosa para mí. No solo porque finalmente a los 5 días de mi llegada yo ya tenía firmado un acuerdo con el Ministerio de la Construcción. De los cubanos les podré decir que tienen unas enormes ganas de vivir. Son hospitalarios, cordiales, y no tienen por qué pedir disculpas por sus carencias, cuando tú los conoces. Ellos están por encima de su realidad. Es muy elevado el porcentaje de diplomados con carreras superiores en todas las áreas del conocimiento. Médicos, ingenieros de varias especialidades, informáticos, enfermería, especialistas, de todo. Son muy demandados por países de su entorno, con más recursos económicos que ellos, pero con menos especialistas. Hay una empresa estatal, que omito voluntariamente el nombre, que firma contratos con otros estados para aportar la mano de obra que esos otros estados necesitan y se los envían desde Cuba. Lo que no acepto de estos acuerdos es que el gobierno cobre estos servicios en dólares americanos y los trabajadores cobren en peso cubano, con mucho menor valor. Y además se limitan a asignarles unas dietas muy insuficientes para mantenerse en otro país. Sé muy bien lo que digo, ya que recibí en España a delegaciones cubanas, y sé lo que disponían al día a día. Mi viaje estaba programado para una semana, y utilicé 5 de ellos para firmar el acuerdo,
y tuve 2 para visitar alguna cosa de La Habana que hasta ahora solo había visto por la ventanilla de un coche. Lo importante es que había conseguido el objetivo fundamental, pero ya tocaba volver a España. Llegué al aeropuerto y tras los trámites de embarque me di una vuelta por él. No es muy grande, pero suficiente, aunque recibe aviones charter y de líneas de toda Europa, principalmente, pero también de otros países americanos. Allí hay un reclamo que te ofrecen en un decorado mostrador, llamada la perla del Caribe. Es una langosta blanca, grande, cocida y envasada para que la comas a la vuelta a tu destino. Es atractiva, pero uno que ha tenido la posibilidad de comer caldereta de langosta autóctona de Fornells en Menorca, en el restaurante El Pescador, pues ¿qué quiere usted que les diga? Mis respetos a la langosta cubana, pero volveré a Fornells en cuanto pueda. Embarcamos en nuestro Iberia, nos acomodamos. Yo advertía, había un camión Cuba que estaba suministrándonos combustible. Yo no creo que sea común abastecer de combustible un avión cuando está repleto de pasajeros. Se abastece con este vacío. Pasado un rato que me pareció largo, ese camión Cuba desconecta, recoge mangueras y se marcha. Bueno, hemos terminado bien. Me acomodé en mi asiento y en eso, por los altavoces del avión, una azafata nos avisa de que la carga de combustible se ha interrumpido porque el autocuba que nos enviaron era demasiado pequeña y no tenía potencia suficiente para suministrar combustible a nuestro avión. Bueno, nos enviaron la cuba adecuada, cargamos combustible, despegamos y de vuelta a casa sin más incidentes. 2 de octubre de 2024, José Manuel Tomás.